Estos son los mayores riesgos a los que se enfrenta el mundo. El último informe sobre riesgos globales del Foro Económico Mundial identifica los principales riesgos a los que se enfrentará el mundo en la próxima década. En los próximos 2 años, la crisis del coste de la vida se considera el mayor riesgo, mientras que en los próximos 10 años dominan los riesgos medioambientales. La interconexión de los riesgos y crisis mundiales está dando lugar a la amenaza de múltiples crisis en los próximos años. Desde el COVID-19 hasta la guerra en Europa, como explica el informe sobre riesgos globales 2023 del Foro Económico Mundial, han dado paso a una nueva serie de crisis alimentarias y energéticas, problemas que décadas de progreso habían tratado de resolver. Como resultado, el informe de este año presenta un conjunto de riesgos que son a la vez familiares, pero también parecen nuevos. En particular, el retorno de riesgos como la inflación, el costo de la vida y los enfrentamientos geopolíticos no son históricamente nada nuevo, pero para la actual generación de responsables políticos y empresarios, resultan desconocidos. ¿Cuáles son los mayores riesgos a los que se enfrenta el mundo? Los mayores riesgos a corto y a largo plazo. El informe utiliza datos de la Encuesta Mundial de Percepción de Riesgos 2022-2023 para comprender los riesgos a los que probablemente se enfrentará el mundo en los próximos 10 años. La encuesta señala la crisis del costo de vida como la amenaza más grave a la que nos enfrentaremos en los próximos 2 años. Le siguen las catástrofes naturales y los fenómenos meteorológicos extremos, mientras que la confrontación geoeconómica también figura entre los 3 riesgos más graves en nuestro futuro más inmediato. Si lo comparamos con una visión a 10 años, el riesgo a largo plazo de no hacer frente al cambio climático aparece como el mayor conjunto de riesgos. Desde la incapacidad para mitigar el cambio climático hasta la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas, los 4 riesgos más graves para los próximos 10 años son todos medioambientales. De hecho, la crisis del coste de la vida desaparece por completo de los 10 primeros puestos, mientras que la confrontación geoeconómica desciende hasta el puesto 9. Top 10 de riesgo. Se estima el impacto probable, gravedad, de los siguientes riesgos en un periodo de 2 y 10 años. Riesgos a 2 años. Los 10 principales riesgos que se presentarán a 2 años serán los siguientes. 1. Crisis del costo de vida. 2. Desastres naturales y fenómenos meteorológicos extremos. 3. Confrontación geoeconómica. 4. Falla en la mitigación del campo climático. 5. Erosión de la cohesión social y polarización social. 6. Incidentes de daños ambientales a gran escala. 7. Fracaso de la adaptación al cambio climático. 8. Cibercrimen generalizado e inseguridad cibernética. 9. Crisis de los recursos naturales. 10. Migración involuntaria a gran escala. Riesgos a 10 años. Los 10 principales riesgos que se presentarán a 10 años son los siguientes. 1. Falla de la mitigación del cambio climático. 2. Fracaso de la adaptación al cambio climático. 3. Desastres naturales y fenómenos meteorológicos extremos. 4. Pérdida de biodiversidad y colapso de ecosistemas. 5. Migración involuntaria a gran escala. 6. Crisis de recursos naturales. 7. Erosión de la cohesión social y polarización social. 8. Cibercrimen generalizado e inseguridad cibernética. 9. Confrontación geoeconómica. 10. Incidentes de daños ambientales a gran escala. El panorama del riesgo a corto plazo está dominado por la energía, los alimentos, la deuda y las catástrofes. Los que ya son los más vulnerables están sufriendo, y ante las múltiples crisis, los que se califican como vulnerables están aumentando rápidamente, tanto en los países ricos como en los pobres. El clima y el desarrollo humano deben estar en el centro de las preocupaciones de los líderes mundiales, incluso mientras luchan contra las crisis actuales. La cooperación es la única forma de avanzar, afirmó Saadia Zahidi, directora general del Foro Económico Mundial. El riesgo de múltiples crisis o policrisis. La naturaleza interconectada de estas crisis y riesgos, lo que el informe de riesgos globales de este año señala como un peligro particular. Las crisis concurrentes,
los riesgos profundamente interconectados y la erosión de la resiliencia están dando lugar al riesgo de policrisis, donde crisis dispares interactúan de tal manera que el impacto global supera con creces la suma de cada parte. El informe de este año explora 4 posibles futuros para 2030 en torno a la rivalidad por los recursos y las policrisis que podrían surgir como resultado de la competencia por los recursos naturales, competencia impulsada por riesgos medioambientales, geopolíticos y socioeconómicos interrelacionados. Para descubrir qué otras situaciones pueden influir en la geopolítica, economía, medio ambiente y tecnología a nivel nacional y global, deja las observaciones o preguntas en los comentarios. Ingresa a nuestras redes sociales y suscríbete.